Decía que el monumento de los caídos, propiamente se llama el monumento de Navarra a sus muertos en la cruzada, es uno de los edificios más controvertidos, más criticados de la ciudad, porque tiene sin duda muchas connotaciones y, consecuentemente, cualquier actuación que se lleve a cabo en torno a este edificio tiene que estar bien pensada, bien estudiada y tiene que contar con el mayor apoyo posible, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista ciudadano. Aste honetan bertan ezagutu izan dugu inkesta hiritar bat, nun ikusten zen, hain zuzen ere, iritzi oso ezberdinak daudela eraikinaren inguruan, eta beraz, nahiz eta konsensorik ez izan, hori egia da, baina bai egia da ere jendeak interesa baduela. Beraz, eta lehiaketa honen planteamendua ezartzerakoan, iruditzen zaigu oso importantea dela azpimarratzea askatasunez jokatu ahalko dela, da posibilitate guztiak irekita eta onartuak izango direla. Decía que, por tanto, vista estas posturas, vistos los diferentes puntos de vista que en la ciudad hay sobre el edificio, está claro que el planteamiento de inicio tiene que ser el de la total libertad, la plena libertad de actuación para aquellos equipos que aborden la redacción de proyectos. El hecho mismo de que una decisión tan importante para la ciudad como esta se haga a través de un espacio de participación es en sí mismo, constituye en sí mismo ya un hito en la historia de nuestra ciudad. Esperamos que estas bases, por supuesto, sean aprobadas y de esta manera podamos poner en marcha el proyecto, el concurso, porque consideramos que merece un debate importante dentro de la ciudad y estamos además seguras y seguros de que estos anteproyectos van a marcar una solución de vanguardia para lo que tiene que ser de alguna manera un signo visible de la Pamplona del mañana.